están proponiendo prohibir las redes sociales a los niños menores de 16 años, no redes sociales. Deberíamos hacer lo mismo como alegadamente Suecia va a empezar a hacer de olvidarse del AI y empezar a hacerlo a mano. ¿Cuán retrasados o en cuánta regresión estarán esos estudiantes si es que van a estar ¿verdad? Hacia atrás? Deberíamos hacer critical thinking primero y después poder tener los tools de AI. ¿Cómo sabemos que nuestros estudiantes o nuestra gente no va a perder lo que nos pasó a todos con los números de teléfono? Que se nos olvidaron todos, o sea, todos los números de teléfono, ya tú no te sabes ni el tuyo. Literalmente sabes el tuyo, el de tu esposa, quizás tus hijos. Antes yo me sabía casi la guía telefónica. ¿A qué punto va a llegar esto de que le delegamos el razonamiento lógico, el razonamiento crítico a una máquina, a un robot, a una eh, digamos, ni siquiera robot, o sea, a una inteligencia de software que está trabajando a base de un montón de información y data que obtiene y que tira para atrás, pero realmente no es creativa porque no crea cosas nuevas, lo que hace es que rehace o recicla lo que ya tiene y lo reempaqueta. Eso es el AI. Y con nosotros el doctor Guillermo López Díaz, que como saben fue del Departamento de Educación de Puerto Rico, se fue a Austin, en Texas, y allá pues está haciendo cosas bien interesantes del mundo tecnológico de AI y educación. Y doctor, gracias por estar conmigo. ¿Estás Gracias bien? siempre por la oportunidad y gracias siempre por esa mención. La verdad es que sí, y te tengo que comentar también que estamos hablando hace unos minutos de cositas que están pasando. Pues algunas de esas iniciativas que se trabajaron en algún momento en Puerto Rico, pues algunos de los aprendizajes que tuve allá, he podido trabajar una iniciativa que en el nombre de Dios en los próximos meses vamos a tener la oportunidad de llegar a más de 3 millones de estudiantes en Texas con el desarrollo de este software que estamos diseñando donde estamos pensando específicamente en cómo apoyar al docente, que eso es algo que, ¿verdad? Que espero poder tener la oportunidad de hablar contigo en Claro. cómo eso se podría ver reflejado en Puerto Rico, que, ¿verdad? Porque el interés siempre en todas estas conversaciones es presentar soluciones que al final otro puede aprovecharse de esas ideas, pero que se puedan implementar para la isla de Puerto Rico. No, y de nuevo, o sea, si el maestro no está up to date, el estudiante, por más bueno que sea, va a tener rezagos inevitablemente. Y yo creo que el maestro quiere ser una persona competente. O sea, el maestro, por regla general, al revés, quisiera poder lograr que el estudiante tenga curiosidad intelectual, deseo de aprendizaje. O sea, yo estoy seguro que cuando tú llegaste por primera vez al salón de clase estabas deseoso de que esos estudiantes tuvieran ganas de aprender, deseos de echar para adelante. Y muchos lo logran. Yo tuve maestros que inspiraban a uno. Y tuve pues lo contrario también, o sea, las dos cosas. Pero algunos recuerdo cuando miro para atrás y recuerdo el deseo de que uno aprenda y de que uno eche para adelante. Y ver pues también la frustración de que a gran parte del estudiantado pues no le importaba o, no, o era indiferente. Y entonces cuando pues pasaban los años uno miraba para atrás y decía, wow, perdí el tiempo. Eh, yo tengo que plantearte que lo primero que te quería preguntar, y esto es literalmente una pregunta que no sé si hay respuesta hoy, pero como tú trabajas en ese mundo y vas tanto a research y tanto development y estás haciendo tantas cosas en ese mundo en Google, en Gemini, ¿verdad? En ChatGPT, OpenAI, todas estas, estos Claude, todas estas herramientas, Grok, etcétera. Me gustaría que explicaras o que plantearas lo más básico que podamos hacer, lo más sencillo. Estamos delegando el razonamiento crítico, el razonamiento lógico a estas herramientas de forma tal de que vamos a dejar de razonar, vamos a dejar de pensar y vamos a delegar el pensar a una máquina. Eso es algo que te preocupa y es buenas, tiene sentido lo que está haciendo Suecia de que va a empezar también a volver a ¿verdad? A la libreta y el lápiz. Bueno, sabes que hace un tiempo atrás salió un estudio que la verdad es que esto es algo que siempre yo soy profesor de investigación educativa, yo he sido profesor de estadísticas y cada vez que hablo de estos temas siempre les presento a mis estudiantes que es sumamente importante para utilizar las conclusiones de estudios, aunque sean de MIT, que es del estudio que te voy a hablar, que estoy seguro que tú lo has mencionado en otras Sí, ocasiones, que hablaba de personas que utilizan la inteligencia artificial constantemente, cómo eso podía afectar de cierta manera el desarrollo de unas destrezas de escritura. Ese estudio, en todo estudio uno tiene siempre que tener en cuenta cuál fue la población, cómo fue el tipo de estudio, cómo fue, si fue longitudinal, cómo se recopilaron los datos, si es probabilístico. Hay profesores que yo he tenido que en todo momento, si uno llega a conclusiones sin empezar por tu muestra fue probabilística, ¿qué quiere decir eso? Que en realidad con las personas que se hicieron el estudio, tú puedes determinar que esto en la población pasa igual. Y si tu estudio no fue probabilístico, tú escogiste personas
porque quisieron participar. Esa persona no necesariamente tiene las características que representan a la población. Sin embargo, ese estudio estuvo muy bien hecho desde la perspectiva que lo que presentaba era, si tú tienes estudiantes o seres humanos que su primera opción para hacer cualquier cosa, lo primero que hacen es, voy a tomar esta tarea y lo pongo en ChatGPT, en Claude, cualquiera que sea la herramienta, y delego, como tú acabas de decir, el proceso de razonamiento, de pensar críticamente y de que él genere el contenido. Yo lo que hago es que le añado unas cositas para que suene más, menos, eh, ¿verdad? Con la estructura que a veces tenemos con inteligencia artificial, que yo soy profesor y a veces veo estudiantes que me escriben algunos párrafos que digo, pero ellos recuerdan que los párrafos deben ser de 5 oraciones o más, y Ujú. eso es algo que aprendimos hace años. Y cuando vemos muchos párrafos de 2 oraciones, 3 oraciones, uno dice, pues, no tenemos herramientas que nos permitan decir, ¿verdad? Con 100% de certeza que sí lo utilizó, pero podemos tener sentido común y decir esto no lo desarrolló el estudiante. Es ese proceso en el cual, si nosotros estamos utilizando la inteligencia artificial para que piense por nosotros y haga el primer paso, pudiese ser un error. Si nosotros lo utilizamos estratégicamente y utilizamos la inteligencia artificial para, como he mencionado antes, maximizar las competencias que ya yo traigo, que podamos utilizar todas las herramientas, ya sea Gemini, Claude, ChatGPT, ya tienen opciones donde te presentan una forma distinta de responder a tus preguntas, un modo distinto que es el Study Guide, o lo ponen de una manera que te enseña unos conceptos que tú puedes decir, pues mira, yo utilizo la inteligencia artificial para aprender un concepto, no lo utilizo para que me haga el trabajo. También pasa, ya que tú muy bien lo sabes, cuando tenemos unos tipos de trabajos que son monótonos, que la idea es que tú tomes un documento, lo puedas resumir. Si la idea es que ya tú tienes un conocimiento claro, ya yo conozco un concepto bien claro y lo que quiero es resumir algunos conceptos para poder tener una base que me permita hacer más investigación, pues, ¿por qué no utilizarlo así? Pero uno tiene que haber desarrollado unas destrezas y unas competencias antes de utilizar este tipo de tecnología, y el gran problema que tenemos en educación es que tenemos una generación que, a diferencia de nosotros puede que cuando estábamos en la escuela superior ni celular teníamos en las manos, no teníamos redes sociales, la forma de nosotros interactuar con otros seres humanos es distinta, la seguridad que teníamos era bien distinta, y si añadimos un tipo de tecnología sin tener el conocimiento desde nivel, desde el profesor, el maestro, los padres, el estudiante, y que entiendan las repercusiones que tienen esto, pues puede ser un grave error. Claro está, no hay hay muchas organizaciones como Teach AI, está EdSafe AI, la organización que muchos en español le dicen ISTE, que es el International Society for Technology in Education, creo que es for Education, que ahora también es parte de la Asociación para Supervisión y Desarrollo Curricular. Todos ellos presentan, digamos la verdad, presentan lo que ellos entienden puede ser bueno para implementar en un proceso que todavía está en crecimiento y que no sabemos del todo cuáles van a ser las repercusiones a mediano o largo plazo. Por otro lado, cada vez que uno ve, ¿verdad? El tema este de que Suecia en el 2023-2024 había empezado a virar y dejar de que todo fuera en computadora, te preguntas si no van a quedarse atrás sus estudiantes. Y mi impresión es que tiene, o sea, la probabilidad es que sí, o sea, que se queden atrás. ¿Cómo podemos hacer ese balance entre r- razonamiento lógico, pensamiento crítico y darle todo? Es que lo que pasa es que una vez tú le preguntas a ChatGPT, te da un razonamiento tan y tan lógico que tú piensas que tienes razón. ¿Ok? O sea, aunque esté alucinando. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado, verdad? En casos de abogados, de jueces, de sentencias, de casos de el mismo McKinsey, los casos de Boston Consulting, que pues nada, KPMG, que ha tenido unos casos que ha tenido que hasta devolver dinero ¿verdad? Por estudios equivocados en Australia, etcétera, por cosas que se inventó el AI. Pero es que suena tan lógico, suena tan real que tú le crees. O sea, las probabilidades de que tú digas, yo sé más que el AI, es bien baja. Yo he tenido experiencias de alucinación, pero es porque pues hay un nombre que esté equivocado. Por ejemplo, en una me dijo Jorge Navarro, el secretario del DACO, y yo, ¿what? Este, pero ¿me entiendes? Es un ejemplo. Sí, sí, pero estás en todo lo correcto, Jay, y tú mencionaste algo muy importante sobre estos modelos, estos foundational models, que son los large language models, que se entrenan en una cantidad absurda de datos
Eso es algo que nos ha permitido entender que cantidad a veces puede ser calidad, porque eso es lo que ha demostrado esto. Cuando tienes una cantidad inmensa, puedes lograr cierto tipo de calidad. A veces, ¿sabes qué decíamos? Un dicho es mejor calidad que cantidad, pero hay muchos estudios incluso en las ciencias cuando se implementa inteligencia artificial que se ha visto que tener tanta información sí hace que estos modelos sean inteligentes, pero tienen sesgo. Yo siempre que doy un taller hago ejemplos de que cuando tú le pides a la mayoría de estos modelos, ahora están actualizándose y puede que mejoren, pero como lo que están mejorando son el algoritmo de cómo razona, cómo va por pasos, no necesariamente es que el dato con el que fue entrenado cambia. Todavía pasa que si tú le pides algunos modelos, vuelvo y digo, mañana puede cambiar, ahorita puede cambiar por los cambios que son tan repentinos en esta tecnología, pero si tú le pides que haga un reloj con una hora específica, él tiende a hacer el reloj con las 10:10. ¿Por qué? Porque la mayoría de datos que se, con los que se entrenó este modelo fueron con relojes con esa hora por algún tema de mercadeo. Se ven más bonitos, parece, a la imagen. Y eso que lo que nos dice que existen sesgos. Hay unos sesgos que son por entrenamiento de estos sistemas. Hay algunos que pueden ser, que eso es algo que yo acá incluso en Texas menciono mucho, que si el algoritmo está o el modelo está entrenado en un tipo de español, puede que no entienda del todo la Mm. cultura, por ejemplo, puertorriqueña, y eso puede ser un efecto. Algo que yo tengo que traer, que no lo traigo, yo creo que todo el mundo, el que me conoce sabe que no lo traigo por un tema de criticar, pero algo que yo estoy siempre atento porque doy clases, aparte de estar en Texas, sigo dando clases en universidades que son de Florida o de Puerto Rico y hablo sobre investigación educativa. Yo tengo que estar al día a lo que hace el Departamento de Educación, no necesariamente por criticar o juzgar, sino por enseñar incluso. Y se publicó hace poco un plan estratégico del 2026 al 2030. Y una de las cosas que yo vi que va alineado a lo que tú estás preguntando, Jay, es porque muchas de las políticas que se están diseñando están enfocadas en cómo utilizar inteligencia artificial para automatizar, para ayudar al maestro, y voy a poner eso en quote porque a veces cuando dice ayudar al maestro no definen exactamente cómo ayudar al Mm. maestro. Dice personalización del aprendizaje, eso lo repetimos todos los que hablamos de inteligencia artificial, automatización. Es una palabra, una frase que se escucha bonita, pero decir cómo se hace es difícil. Pero no hay nada en ese tipo de documentos sobre cómo enseño al estudiante en la era de inteligencia artificial. Una cosa es bien distinta en cómo yo creo política de seguridad, de cómo se usa, cómo el maestro la usa para crear actividades y otra cosa es cómo yo enseño al estudiante para el mundo en que vivimos hoy en día. Y eso requiere de creación de contenido, pudiese requerir de crear cursos, así sean cortos, cursos o contenido que se vaya integrando en las materias, ya sean materias que se enfoquen en tecnología o hasta en matemáticas, en el lenguaje. Estos modelos piensan porque entienden el lenguaje. Hay un concepto, ¿verdad? Perdóname que hable de distintos puntos en una misma respuesta, pero hay un concepto que se llama ciencia cognitiva, que fue lo que permitió que estos modelos existan también. Es como el lenguaje, cómo tú haces que un sistema de un software con unos algoritmos, con una cantidad de datos inmensa, entienda el lenguaje natural de un ser humano y ayuda a entender esa conexión entre el lenguaje y el pensamiento, cómo un ser humano piensa y cómo piensa críticamente. Explicarle a un niño lo básico, yo no estoy diciendo que ellos van a trabajar sobre cognitive science ahora, pero enseñar lo básico sobre esto es un modelo de inteligencia artificial, en la era de la inteligencia artificial, estos son competencias que como quiera van a estar ahí para ti, que no importa lo que pase mañana, sabemos que Sam Altman, Elon Musk, todos ellos están presentando distintos panoramas, algunos bien desastrosos, otros positivos, aunque nos dicen son positivos, pero nos limitan. Por ejemplo, Elon Musk hace poco creo mencionó que, ok, esto nos va a traer un montón de prosperidad, un montón mejor salud para la ciudadanía, pero no vas a tener propósito en este mundo. Él dice, pues algo tienes que perder, porque si te doy la oportunidad de no tener que trabajar, no tener que pensar mucho, pues pierdes propósito en tu vida. Yo creo que eso es algo que la salud mental, que es algo que un artículo de McKinsey habla, que nosotros tenemos que enfocarnos en cómo fortalecer el cerebro del ser humano en esta era. Y que no es, vamos a eliminar ese uso del razonamiento y del pensamiento crítico y la creatividad, sino cómo enseñamos no solamente al maestro cómo utilizar estas tecnologías, sino cómo enseñamos al estudiante a, a utilizarlas para el beneficio de aprender mucho más. Eso no está necesariamente establecido en ese plan estratégico y es algo que yo le diría al sistema educativo, tenemos que trabajar en eso, porque no basta solamente con automatizar procesos con datos, no basta con tener un poquito de política pública, tenemos que tener conocimiento desde el nivel central, en la sala de clases, facilitadores para que entiendan
cómo podemos enseñar al estudiante a estar preparado para lo que está pasando actualmente y lo que va a pasar en los próximos 15 años. Yo, yo no tengo una varita mágica para saber, pero el ser humano ha sido creativo históricamente para buscar, ¿verdad? Problemas a la solución y soluciones al problema. Sí tengo que plantearte, o sea, las dos cosas, somos expertos en eso. Sí tengo que plantearte que somos vagos. O sea, nuestra fight or flight es automático. O sea, nosotros tenemos un instinto que lleva hasta el quizás 1980 que no había calorías suficientes, o sea, había que trabajar un montón para poder conseguir alimento, había que trabajar un montón para poder conseguir trabajo, o sea, trabajo, ¿verdad? Empleo me refiero, no trabajar para conseguir trabajo, sino trabajar para conseguir empleo, o sea, había que esforzarse para las cosas básicas cotidianas. Y el ser humano no duraba mucho. La expectativa de vida de los seres humanos hasta los años 70 eran 40 y pico, 50 años. Así que no fue hasta que llegó las vacunas y los antibióticos que empezamos a durar mucho más. Según ¿verdad? La Biblia, pues hay gente que dice que no duraba 900 y pico de años, pero eso fue antes del diluvio. Pero nada, esos son otros 20 pesos. El punto ahora y la razón por la cual traigo esto es porque nuestro cerebro, yo sé que no está listo para estos cambios tan rápidos. ¿Cómo podemos tener, y eso es lo que vamos a discutir hoy en el tema educativo, cómo vamos a lograr que estos estudiantes sientan motivación y curiosidad intelectual cuando la contestación de todo está a un prompt de distancia? La verdad, una de las cosas sumamente importantes es que debemos desarrollar un sistema educativo que conozca exactamente eso mismo, que entienda que incluso este tipo de tecnología nos puede llevar a conocer cosas que yo sé que yo sueno como un disco rayado cuando digo que tenemos sistemas educativos bien enfocados. En Texas pasa igual, Jay. Esto también pasa en Texas, pasa en Hawái, pasa en cualquier estado que tú vas. Hay un gran enfoque en el cumplimiento. En el cumplimiento de leyes, de criterios federales para poder recibir fondos, puede que en Puerto Rico tengamos hasta un problema mayor en esa área. E incluso en ese plan estratégico, por darte un punto interesante, se habla un poco de presupuesto y se dice cómo está la distribución de fondos estatales y federales, pero cuando uno hace la suma de los porcientos no da 100% y eso es algo curioso en ese plan estratégico. Pero dentro de ese mismo escenario que tenemos, que vemos que 45,8% de acuerdo al plan estratégico se basa en fondos federales y nos enfocamos tanto en cumplir con esos criterios, pero no en cuál es el problema que necesitamos resolver en el sistema, como saber cuál es la motivación de los estudiantes, qué los motivaría a llegar a la sala de clases. Hay formas y hay tecnologías, que eso yo te diría que sería una estrategia de inteligencia artificial y de datos en el Departamento de Educación. Tú en realidad identificar de alguna forma continua y sostenida cuál es el interés de los estudiantes, qué es lo que los motiva a llegar a la sala de clases, qué son cosas que los desmotivan de la sala de clases y del plantel escolar, pudiese dar una visión al sistema para decir, entonces nuestro currículo podría cambiar a presentar actividades que sean de mayor interés para ellos. Que en realidad pueda haber, yo sé que esto es sumamente complejo y no depende solamente de un sistema educativo, depende también de muchas agencias del gobierno y de las universidades, de compañías privadas, para que haya un acuerdo en que hacia esto se está moviendo el país en cuanto a oportunidades de trabajo. Porque, por ejemplo, estamos hablando de inteligencia artificial. En Estados Unidos se habla mucho de data centers que se están desarrollando en distintos estados. Texas está lleno de eso. Aquí estamos viendo continuamente, no solamente a Waymo, estamos viendo otras tecnologías de carros que vienen por sí solos adicional a los Tesla, ¿verdad? Que sabemos que eso, si usted compra el suyo y tiene su sistema, lo puede también tener. Pero estamos hablando de uno donde ni siquiera usted se tiene que montar en el guía para llegar a un lugar. Estamos viendo sistemas de distribución de ¿verdad? El mercado, de lo que se está vendiendo, de productos. Y uno puede ver más de forma directa lo que está sucediendo con este tipo de tecnología y uno ve la oportunidad de que hay un trabajo que yo puedo tener mañana aquí, en Texas, si yo me dedico a estudiar software development o si yo me enfoco en trabajar con product management, ¿sabes? Del manejo de desarrollo de productos, pero en Puerto Rico existe esa misma oportunidad para que si el estudiante desarrolla esas competencias pueda quedarse y aportar en eso. Si no la hay, entonces uno puede decir cómo podemos solucionar problemas que tenemos enfocados en la naturaleza, en problemas que podemos tener sociales en nuestras comunidades, que este tipo de tecnología y estas competencias que desarrollamos mediante esta tecnología
permita que el estudiante sienta esto que estoy aprendiendo en la sala de clases, incluso utilizando este tipo de tecnología, me permite ser útil para la sociedad y no perdamos eso que menciono, que es sumamente importante, que es el propósito de para qué estamos aprendiendo, para qué necesitamos que hayan estudiantes que se comuniquen bien en español e inglés, que sean creativos, que tengan empatía, que dominen la tecnología, que sean, no sé si ya lo mencioné, pensadores críticos y que sepan colaborar. Eh, Varias cosas. Yo estuve viendo unos cuantos estudios, varios de hecho en China, curiosamente, y todos dicen básicamente lo mismo, que es que sí hay una delegación de razonamiento crítico, hay una caída, y que el uso rutinario de la inteligencia artificial se asocia con menor, lo que llaman cognitive engagement, que sería, o sea, el pensamiento crítico, pues tienes menos eh, menos procesos de razonamiento mental porque confías en la máquina, confías y pues yo sé que obviamente tú estabas hablando del de MIT que fue recogido en la Harvard Gazette y otros, que es famoso estudio de que la dependencia excesiva en el AI puede básicamente contribuir a lo que llaman la famosa atrofia cognitiva y reducción de habilidades de pensamiento crítico y demás. Eh, Así que hay varios estudios que plantean esto en varios países, no solamente en Estados Unidos, no solamente en China. También hay otros estudios, por ejemplo, que plantean cómo el uso de la inteligencia artificial generativa puede afectar el esfuerzo cognitivo dedicado a tareas complejas. Por ejemplo, en vez de yo hacer un ejercicio matemático bien complejo de física, matemática, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales aplicadas, pues, tacho, se lo pongo a ChatGPT, olvídate de eso. O sea, I get it. O sea, yo creo que es inevitable que haya, de nuevo, ese cerebro humano que está buscando siempre el descanso en cómo cortar esquina, pues va a ir va a buscar eso, va a buscar esa solución más fácil, más ágil. Y la verdad es que si queremos que produzca el ser humano, va a tener que hacer, o sea, es positivo eso, hasta cierto punto, hasta el punto de perder el pensamiento crítico, perder la creatividad, que a la larga es lo que ha hecho Elon Musk de los más ricos del mundo, ¿verdad? De todos estos tipos como Jeff Bezos, Warren Buffett, o sea, gente que tiene este concepto creativo, todo el tiempo pensando en cómo yo rompo, how can I become a disruptor, más allá de, ¿verdad? De conseguir petróleo y que esa, ¿verdad? Es la forma en que la mayor parte de la gente que se ha hecho rica, pues, de otra forma. Los self-made millionaires han sido personas que se han convertido en personas que son creativas porque rompen o buscan la forma de cómo esto se hace y cómo yo lo puedo hacer mejor. Ok, ¿verdad? Y Apple es el mejor ejemplo de cómo básicamente ellos nunca hicieron el producto primero, pero siempre lo hicieron mejor que los demás hasta que se murió Steve Jobs y para mí llevan como 10 años sin crear algo verdaderamente importante. Te soy franco, me sorprende que Siri, o sea, Siri estaba tan adelante y ahora parece, o sea, Siri ha ido para atrás, en vez de mejorando. O sea, wow, es impresionante. Alexa me parece algo bien parecido, o sea, Alexa está en las mismas. Rufus es como, bueno, whatever. So, no entiendo qué pasa con estas empresas tan grandes que tienen tanto efectivo, pero no logran crear cosas nuevas. Eh, Dicho eso, y ahora volviendo a lo que estábamos hablando del sistema educativo, ¿qué herramientas tú crees que el maestro va a tener que empezar a implementar para asegurarse de que ese pensamiento, razonamiento crítico y lógico exista? ¿O es darles 10 minutos para que entren a la tablet y vean, ¿verdad? Y pregunten y vean ahí y entonces quitársela? ¿Cómo es el juego? Mira, yo creo que en el momento en que estamos viviendo, aunque sabemos que hay escuelas, que lo hablamos en uno de nuestros encuentros hace un mes atrás, hablábamos de escuelas como Alpha School. Ya esos son sistemas, ¿verdad?, que son muy costosos y que requieren de otra estructura, otra mentalidad, que no es imposible hacerse. Por ejemplo, aquí en Pflugerville, en Texas, el distrito está desarrollando un sistema bastante similar y lo que quiere es competir con ese sistema privado. No es imposible, pero sabemos que también hay otros elementos de la independencia que tienen los distritos en Texas para poder desarrollar iniciativas como esta. En el caso de, por ejemplo, Puerto Rico, necesitaría que a nivel central se tomen, ¿verdad? Tomen la iniciativa de desarrollar algo similar o que permitan que distritos también logren crear algún tipo de escenario donde como tú estabas hablando, que haya un disruptive, una iniciativa que en realidad
cambie la forma en que estamos haciendo las cosas, siempre y cuando también se tenga que cumplir con esos criterios a nivel federal de dar pruebas estandarizadas, las notas, la distribución de notas, la asistencia. Todo eso se puede seguir cumpliendo mientras que hacemos cosas creativas. Yo creo mucho en mantener esa libertad que tenemos del maestro de poder implementar siempre y cuando haya un proceso, que esto es algo, Jay, que muy pocos lo hablan, pero sí que hay profesores y maestros que han trabajado en el Departamento de Educación que lo critican constantemente, es que cuando no hay un proceso de desarrollo profesional continuo y sostenido, que en realidad lo que quiere decir es que no es que demos talleres todos los años porque vamos a trabajar, hay un tema específico que sabemos que tenemos problemas de comprensión lectora en Puerto Rico. Hay datos que pueden sustentar eso. Pues todos los años vamos a dar algo sobre comprensión lectora. Sin embargo, no hay una continuidad de esos adiestramientos para decir dónde estamos aquí, dónde se recopilan datos para decir qué hace falta ahora a hacer con los estudiantes. Y te menciono todo esto, Jay, aunque pareciera que no está directo a la pregunta que hiciste, es porque el maestro tiene las competencias para, cuando un maestro está bien preparado y cuando el maestro asiste a ese tipo de desarrollo profesional bien planificado, cuando es continuo y sostenido, puede presentar las oportunidades para los estudiantes a desarrollar proyectos que se enfoquen en este tipo de competencias, utilizar estrategias o métodos como aprendizaje basado en proyectos, utilizar gamification, por ejemplo, herramientas como Claude permite que los maestros puedan crear en segundos videojuegos bien pequeños para los estudiantes para que se motiven a decir, mira, cuando yo voy a la clase de matemáticas, en vez de estar en una pizarra, pues estoy jugando un videojuego que el maestro creó ahí mismo, al frente mío, utilizando código, que el mismo Claude lo diseñó, no lo tuvo que diseñar el maestro, pero tiene que haber, para poder lograr que esto La llegue gente a acaba de todas decir, las... what? Sí, gente, yo he usado Cloud y te hace cosas impresionantes bien Sí, rápido. El problema va a ser el costo y los créditos, pero esos son otros 20 pesos. Ajá, pero es sumamente efectivo, incluso para hacer cosas sencillas. El simple hecho que tú puedas hablarle incluso a tus hijos, cuando tú no eres experto en un tema, dices, yo quiero explicarle a mis hijos cómo son los cambios de la materia. Y entonces tú le puedes decir, quiero enseñarle esto a mi hijo que tiene tantos años. No tienes que mencionar su nombre, no tienes que dar datos que fallen a la Ujú. privacidad de tus hijos. Pero tú das este tipo de información y Claude pudiese crearte un videojuego que en realidad es un tipo de visualización eh, interactiva donde el estudiante puede ver cómo cambia la materia. Ese tipo de cosas no las teníamos antes. Y esa es la forma. Ahora, estamos todavía enfocados en cómo se utilizan herramientas para enseñar al estudiante a aprender el concepto que tenía que aprender. Si sumamos que un maestro tenga dominio sobre este tipo de tecnología y que conozca la importancia de mantener lo que es privacidad de datos, lo que son, yo no sé si mucha gente les hablan continuamente sobre lo que es PII, que es información personal que puede ser, puede identificar a las personas que se supone que uno esté compartiendo este tipo de herramientas. Yo no tengo datos ni conozco si hay maestros subiendo datos de estudiantes para ayudar a hacer una planificación, pero esas son cosas que se tiene que también adiestrar para decir, no es solamente la magia y lo bonito de la inteligencia artificial, es cómo la uso o cómo estandarizo un proceso de privacidad de datos, de cybersecurity, ¿verdad? De ciberseguridad, que permita que se haga esto de forma adecuada y que hagamos estudios, y creo que lo mencioné también en otros de nuestros encuentros, que existan pilotos para que los maestros vayan identificando en qué nivel, qué tipo de herramienta de la inteligencia artificial permite que el estudiante desarrolle esta competencia. Hace falta mucha investigación en nuestro sistema educativo. También hace falta investigación, te lo digo, ¿verdad? En todos los estados yo he visto esa necesidad, pero creo que ha habido durante, por lo menos mi percepción, es que ha habido un decaimiento ha decaído la interacción entre universidad y sistema educativo en cuanto a realizar investigaciones para que se nutra el sistema de no estoy solamente adoptando la misma estrategia que estamos dando año tras año, sino la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana, cualquiera, están haciendo investigación continuamente en el Departamento de Educación para implementar estrategias que pueden ser basadas cuando digo que pueden ser basadas, me refiero a que los fondos pueden venir a nivel federal. Hay muchas formas de hacer eso para que se implementen proyectos innovadores en el sistema educativo y podamos decir, esto está funcionando en Corozal, esto está funcionando en Fajardo, esto está funcionando en Jayuya, pues vamos a implementarlo en el sistema educativo porque estamos demostrando que sirve para toda la población de nuestro país y no es algo que estamos repitiendo solamente porque tenemos que hacerlo. Hay muchas cosas que yo, como tú muy bien mencionaste, yo trabajé en el Departamento de Educación y yo sé que hay muchas veces
este tipo de plan estratégico que se hace, que se supone que guíe el transcurso de los próximos años en el Departamento de Educación, se hacen también con un tipo de enfoque de necesitamos hacer uno porque ya pasó el año, el anterior. Y a veces uno no ve una alineación directa entre lo que dice el documento y lo que pasa en la sala de clases en todos los sistemas educativos. Por darte un ejemplo, y esto no, vuelvo y lo digo, no lo digo por crítica, lo digo para que lo analicen y que los maestros sean parte de este proceso de incluso requerirle al sistema, vamos a pensar esto de una forma más clara. Una de esas metas se dice que de aquí al 2030 vamos a estar implementando inteligencia artificial en al menos 50% de las escuelas. Y mi pregunta es, ¿pero por qué? ¿Por qué ese por ciento? ¿Tú crees que aquí al 2030 no necesitaríamos más, necesitaríamos menos? ¿En qué específicamente vas a implementar eso? ¿Solamente en ayudar al maestro o lo vas a hacer para que el estudiante aprenda a cómo interactuar en un mundo donde tenemos inteligencia artificial en donde quiera que estamos? Esas son cosas que debemos tomar en cuenta para tener un mejor sistema y que en realidad logremos todo esto que estamos hablando, de implementar actividades interesantes para los estudiantes, que el estudiante se sienta motivado de ir a la clase, que no vea la calle como la opción, sino vea que tiene un propósito ir a la escuela. Y por cierto, Jay, es bien importante decir, hay trabajos, creo que esto lo hemos hablado antes, hay trabajos actualmente disponibles, no es que hay cientos de trabajos, pero hay trabajos en compañías como Netflix, como Salesforce, como distintas compañías grandes que tienen unos salarios hasta de $1 millón al año. Y yo siempre digo esto porque les quiero Sí, sí, decir, son atletas, los nuevos mira, atletas. pero que las personas que están en esas posiciones son los matemáticos que uno decía, pero ¿para qué este quiere estudiar un bachiller en matemáticas? ¿Para qué este quiere estudiar física? Pues mira, esa gente que está en ese tipo de posiciones estudiaron eso. O sea, ¿qué te quiero decir? Las competencias que se tienen que desarrollar llevamos años diciendo que se deben desarrollar en nuestros estudiantes enfocados en pensamiento crítico, en conceptos específicos de física, matemática, siguen siendo necesarias. Incluso el lenguaje. Estos modelos utilizan el lenguaje y entienden el razonamiento de un ser humano mediante lenguaje y datos. Hace falta personas que estudien ese tema, pero tenemos que ir a un nivel, ¿verdad? Bastante alto para, claro está, hay que llegar a un nivel bastante alto para llegar ahí, pero es necesario para tener ese tipo de lo que yo le digo, los trabajos cool que hay acá en el área de tecnología. Hay un estudio que sé que era el que íbamos a centrar la conversación y yo como siempre me fui por donde me dio la gana. Y quiero volver a él porque sé que hay bastante información. Lo puse ahorita, pero me gustaría que quienes, de nuevo, no siguen necesariamente este tema. Hay una de las cosas que me parece interesante, ¿verdad? Y son los parámetros de lo que sería cómo el ser humano con el AI va a funcionar y cómo sería un salón de clases con el AI integrado, porque no puede ser, la filosofía no puede ser el ser humano versus el AI, es el ser humano con el AI, con la inteligencia artificial. O sea, ¿cómo lograremos que ese ser humano también no termine siendo una persona con, ¿verdad?, problemas de salud mental? Que sabemos que mientras más tecnología, más asunto, más vemos el problema de salud mental incremental, ¿no? Lo vemos ahí. Los mental disorders no es casualidad que mientras más acceso o más uso tú tienes de esta situación, pues, ¿verdad?, tengas todas estas, y los datos están ahí. Estos son datos de McKinsey, por si acaso, publicados recientemente. Y lo que llaman, ¿verdad?, el brain capital, el capital cerebral, que no sé cómo traducirlo al español, by the way, ¿cómo se traduciría eso? ¿Cómo se vería un salón de clases con esto? O sea, ¿cómo es el salón tradicional, normal, un salón de clases con AI? ¿Cómo funcionaría? O sea, ¿cómo es? Suena el timbre, llega al salón, ¿qué hay? Bueno, te voy a hablar específicamente de cómo nosotros lo estamos haciendo, porque claro está, no va a haber un libro como que te va a decir específicamente esto es lo que ya se demostró que funciona y no hay otra forma. Pero nosotros estamos empezando por un sistema donde conectamos estos modelos con el sistema de información estudiantil, que hablamos hace poquito de eso también, donde el sistema, tú sabes que cuando tú hablas con modelos como ChatGPT y Claude, tú tienes que presentarle un contexto de qué estoy hablando, para qué voy a crear una actividad de aprendizaje. Cuando tú tienes un sistema que ya tiene conexión y sabe, pero claro, de forma segura, con todas esas limitaciones de que el sistema solamente funciona para procesos educativos, tomando eso en cuenta, imagina un sistema que ya tiene acceso a la información de quién es el estudiante que está en tu sala de clase. Eso quiere decir que tienes que tener una estrategia de datos para ese sistema. Tiene que haber una estructura de datos para que el sistema cuando entre sepa,
de dónde es este estudiante, cuál es su nombre, cuántos años lleva en el sistema, cuáles han sido las notas de él de los últimos 5 años, su asistencia, su disciplina, que todo eso esté ya contextualizado y tú puedas decirle al maestro, ok, tengo un sistema donde el estudiante, si existe lo que se dice one-to-one device, es que tú tienes, cada estudiante tiene un device, una computadora, una laptop para utilizar, pues tú puedas decirle al estudiante, vamos a empezar esta clase con entender cómo tú te sientes el día de hoy. Y que el estudiante pueda decir con lo que le conocen como Likert Scale, que es que tú tienes unos niveles para contestar una pregunta tan sencilla como ¿cómo te sientes hoy? Tienes una carita feliz, una carita más o menos feliz, una neutral, y el estudiante pueda contestar algo así, y el sistema pueda decirle al maestro, cuidado, tienes 20% de tus estudiantes que se sienten mal antes de empezar, como dicen algunos, antes de ir a Bloom, ve a Maslow, entiende primero qué sucede, y que haya un sistema que lo diga rápido, que el maestro no tenga que estar entrando datos para poder entender lo que sucede con 30 estudiantes en la sala de clase. Que con solamente que el estudiante dé un clic, todo eso llega al maestro y el sistema le dé una recomendación. Que cuando el sistema, el maestro diga, yo quiero crear una planificación, quiero crear una actividad de aprendizaje, el sistema ya sepa cuál es el currículo del Departamento de Educación. Y que pueda decir, como tú estás dando tercer grado, tú tienes a Guillermo y tienes a Jay Fonseca en la sala de clase, ellos tienen intereses distintos, este mismo concepto, Guillermo lo puede hacer utilizando, digamos, le gusta el baloncesto, pero a Jay le gusta el béisbol. Pues entonces, las actividades que hacemos están enfocadas en el mismo concepto, están midiendo el mismo nivel del concepto, pero yo estoy haciendo una actividad que me motiva a mí a aprender y tú estás haciendo una que te motiva a ti a hacerlo. Que cuando terminemos ese tipo de actividad, el mismo puedas tener un tipo de conexión también al sistema, donde el estudiante te dice qué te pareció la clase, qué entiendes, ¿verdad? Que entendiste del mismo, cuáles fueron tus dificultades y que pueda haber algún tipo de assessment donde cuando tú contestes algún tipo de pregunta, ya sea en un papel, porque existe la capacidad de tú hacer una actividad en un papel y hacer un upload de ese documento en un PDF al sistema o hacerlo de forma digital y que el sistema identifique, Jay va por aquí y se sienta así. En los últimos 5 días se ha sentido de esta manera y Guillermo se siente de esta manera, va por aquí en la clase y el sistema empieza a darle recomendaciones al maestro. Esto es lo que podrías hacer, esto es lo que puedes hacer para este estudiante mañana y en general estas son recomendaciones que hago para ti. Esas serían actividades que pudiesen hacerse para poder llegar ahí. Hace falta toda esa estructura de datos, hace falta tener conocimiento en el desarrollo de un software como ese, tanto en la parte de estructura de datos e inteligencia artificial como en la parte académica. Y lo vuelvo y lo repito, como lo he dicho en otras ocasiones, el Departamento de Educación tiene la belleza en Puerto Rico de que es un sistema centralizado al momento. ¿Y qué quiere decir eso? Que pudiésemos tener un sistema como este para todas las escuelas de Puerto Rico en poco tiempo. Lo que hace falta es voluntad y tener el conocimiento para poder implementar esto. Y no es imposible. Ahora, implementar ¿qué es lo que no debería ser la meta de un sistema educativo? Es decir, voy a tomar Google Gemini y lo voy a implementar aquí. Voy a tomar ChatGPT y lo voy a poner aquí. Voy a utilizar Microsoft Copilot y lo voy a poner aquí. Resolvimos, dimos un taller y esto ya cumplimos con que el maestro sabe que existe la inteligencia artificial y esto va a funcionar. Son dos escenarios, ¿verdad? Muy complejos, pero que hacen falta implementar en cualquier sistema educativo. Ok, perdona que te haya hecho esto, pero quería hacerlo y tener ¿verdad? La forma de que gente sepa que no estábamos exagerando cuando estábamos hablando de que tú puedes plantearle a estas herramientas que te creen un juego. Pues yo me puse a hacerlo. Digo, te estaba también escuchando por si acaso. Pero entré a Claude y le dije a Claude, mira, esta fue la pregunta que le hice. Quiero enseñarle a un niño de tercer grado fracciones para poder sumar, restar, dividir y multiplicar. Me gustaría que me creara, lo hice en español con toda la intención, que me creara un juego para poder mostrarle una forma de aprendizaje con juegos. Excelente idea, Jay, bla, bla, bla. Estuvo 2 minutos y algo en pensamiento, casi 2 minutos y cuarto. Me dice 4 modos de práctica: suma, resta, multiplicación, división, etcétera. Y me puso aquí, ¿verdad? El código HTML. Fui y lo abrí, ¿verdad? Aquí pues tienes que abrirlo en el folder. So, para que ustedes lo puedan ver, pues van a tener que, déjame cambiarlo acá. Eh, Yo creo que si le das clic encima o Open in Safari, puede que te abra el. sí, es que el problema es que no, sí, abre ya, pero no me lo va a abrir para que lo puedas ver en Ok, la plataforma que estoy usando. Entonces, ahí, porque estaba en otra.
Entonces aquí, pues ahí está, pizza fracciones, aprende fracciones jugando. Obviamente tú pudiste, él cogió pizza porque sabe que me gusta comer, pero aquí tú le puedes decir, ¿verdad? Sumar, restar, dividir, multiplicar, desafío mixto y a jugar. Y pues te va enseñando a cómo puedes jugar y vas contestando una a una, son 10 preguntas y así por el estilo. So, literalmente acaba de crear un juego individualizado que si yo lo hubiera puesto, o el, ¿verdad? En mi caso el maestro supiera, y probablemente el maestro lo va a saber de primera, porque pues ya la estudiante le va a haber puesto sus intereses y demás, pues lo hace automático. O sea, el maestro pone quiero hacer un ejercicio de enseñanza de tal y tal cosa, quiero, y pues individualízalo para tal estudiante, para estos estudiantes, y el que le gustan las motoras le va a salir el juego con motoras, el que le gusta el béisbol le va a salir con velocidades, de los pitchers y bateo y exit velocity, el que le guste el baloncesto, pues, etcétera. Esa va a ser individualizado para aprender lo mismo, por si acaso. Y de eso es que se trata. O sea, tú puedes usar ¿verdad? El sistema para eso y hacerlo, convertirlo en un juego para que sea la forma más fácil, más ágil y simultáneamente no tienes que corregir porque el sistema se corrige a sí mismo. Así que no tienes que estar, ¿verdad?, haciendo las cosas clericales porque el sistema va dando esa data directamente. Así que la limitación se la está poniendo uno mismo porque estamos hablando de que yo literalmente entré a Claude y le escribí eso y en literalmente 2 minutos y cuarto me hizo ¿verdad? Un sistema relativamente sencillo. Que puedes ponerle más preguntas, ponerle 50, puedes ponerle más. Obviamente sí, depende de cuántos créditos tengas, y cuánto pagues por la herramienta, que eso pronto va a ser un problema, es la verdad. Es la verdad. Eh, Así que parte del asunto va a ser ese. Pero bueno, nada, hablaremos de eso en su momento. Eh, Cuando mencionas ¿verdad? Y quería plantear esto como una potencial solución o una potencialidad de tener, ¿verdad? Siempre vemos el lado negativo, lo positivo que puede ser esto para hacer un sistema, como estabas mencionando, bien individualizado. Eh, por ejemplo, los skills, las destrezas que hoy día necesito en los estudiantes, que son, ¿verdad?, de capacidad analítica, capacidad de resiliencia, capacidad de liderazgo, capacidad creativa, motivación, empatía, a la misma vez que sepas que, o sea, parte de súper necesaria del trabajo hoy día o de la comunidad, del funcionamiento lógico, es cómo tú lograr entender a otras personas con esa empatía, o sea, no tener este distanciamiento social que lo que provoca es tú allá y yo acá y demás. Ese manejo de talento que el mundo necesita. Eh, el AI tiene tools de brain skills reales, como menciona este estudio, para poder lograr fomentar eso. Lo puede tener, lo que sí es importante es que nosotros cuando utilizamos este tipo de herramientas, ya sea que estamos utilizando herramientas que están disponibles con una, eh, ¿verdad? Con alguna cuenta que puedas crear y que vayas pagando, o que sea una herramienta como la que yo te mencioné que estamos desarrollando nosotros, la idea es que el modelo de inteligencia artificial o el software que se desarrolló utilizando un foundational model como cualquiera de los que estamos mencionando en ¿verdad? En esta entrevista, lo que le hace falta es algo que se conoce como Retrieval Augmented Generation. Esa es una forma de hacer eso. Es que el sistema tenga la oportunidad de conocer el concepto o el contenido que se supone que tú enseñes en el grado, que tenga conocimiento sobre los datos de a quién estás enseñando. Y en ese caso también, si nosotros queremos tener un énfasis en un tipo de marco enfocado en desarrollo de competencias del siglo XXI, que el Departamento de Educación, por ejemplo, en Puerto Rico tiene algunos que ha adoptado, se pudiese entrenar una de dos, o se puede hacer, yo no consideraría acá, ya hablando un poquito más técnico, hacer fine tuning para que el sistema solamente se enfoque en eso necesariamente, pero o que se entrene el modelo para hacer algo específicamente enfocado en ese tema, pero sí pudiese utilizarse lo que se conoce como Retrieval Augmented Generation, que lo que hace es ya tú tienes este modelo que está capacitado con todos estos datos y es capaz de hacer lo que ellos te conoce como lo que es ChatGPT Cloud, pero tú le estás diciendo a ese modelo, primero, antes de darme esta respuesta, cuando yo te hago una pregunta, ve por este contenido que puede ser ese marco de desarrollo de competencias que establezca qué es lo que hace falta o qué es lo que se recomienda para que la actividad permita el desarrollo de pensar críticamente. ¿Qué debe haber en la sala de clases? ¿Qué debe pasar para que si yo quiero enseñar conceptos
ya sea enfocados en el tema, ¿verdad? La materia de español o historia, que esto permita que hayan actividades de aprendizaje donde se desarrolla adicionalmente el pensamiento crítico, que no sea solamente como hemos hablado anteriormente, pues solamente un proceso de memorizar un concepto y plasmarlo en un papel en algún momento en el mes. Eso es necesario, ¿verdad? Para que estos sistemas mejoren el output que te van a presentar. Pero, ¿qué estoy diciendo con esto? La herramienta está disponible para nosotros hacer maravillas con ella. Pero la estrategia de decir qué voy a utilizar para que este modelo se enfoque en un marco específico, en un contenido específico, tiene que haber un ser humano, que eso es parte también de lo que se alinea con este tipo de informes, que hace falta también desde la parte de liderazgo que haya seres humanos capacitados para decir, para poder lograr esto, tenemos que tener humanos apoyando, utilizando estas herramientas para permitir tener mejores oportunidades de aprendizaje en los estudiantes. Algo que también se menciona en ese estudio es hablando de la necesidad que va a haber sobre entrenamiento de toda la fuerza laboral, que habla que va a ser sobre un 60%, que todavía sabemos que puede ser incluso mayor. Habla también de la necesidad de que los estudiantes se conviertan en autodirigidos y que todo este tipo de cambios, como tú muy bien mencionaste, nosotros no estamos aptos necesariamente cognitivamente para tanto cambio que sea tan rápido. Y hay una cosa que se menciona en este estudio que es sumamente importante sobre lo que es el burnout, sobre lo que es la sobrecarga cognitiva, la desconexión social, el estrés laboral que puede desarrollar todas estas herramientas. Y eso también hay que tomarlo en cuenta cuando se implementen este tipo de tecnología. Yo me fascina todos estos modelos que se están presentando como los de Alpha School, pero yo sigo teniendo, ¿verdad? Un poquito de cuidado con eso porque sabemos que el tipo, volvemos al tema de la población, cuando uno hace estudios o demuestra efectividad con algún tipo de estrategia, eso también depende de quién es la población que tú estás atendiendo y tener un sistema donde solamente, claro, si podemos tener un facilitador por cada 3 estudiantes y que se le pague aproximadamente $100,000 a ese maestro, a ese facilitador, de maravilla. Eso no lo tenemos actualmente ni siquiera en Texas a nivel público, pero darle toda la oportunidad a que el sistema de inteligencia artificial maneje todo el proceso de aprendizaje del estudiante puede ser un error, pues como anuncian muchos expertos, nosotros somos seres sociales que necesitamos desarrollar destrezas sociales para resolver problemas para nuestras comunidades. Y eso no se desarrolla con una máquina que, como muy bien tú explicaste, está entrenada en datos y tiene sesgos, tiene retos que pueden no cumplir con principios de ética en nuestra sociedad. Yo, de nuevo, los retos están ahí, las oportunidades también. Yo tengo que decirte que soy optimista, aunque normalmente soy pesimista para este tipo de cosas. Creo que nos va a dar unas herramientas muy únicas. Hay que saber cómo todo hacer el balance de no depender tanto de ellas que simplemente pues dejes de razonar. Pero nada, y eso pues va a ser un reto, pues es que de verdad que es que son tan buenas estas máquinas, son tan eficientes y están empezando. El telefrogging de todas las semanas, una saca un update que es mejor que la otra y o sea, eso es lo verdaderamente impresionante. O sea, todas las semanas, o sea, yo pensaba que ChatGPT era la mejorable y de repente Claude vino Gemini y le comió los dulces y de repente vino Claude y le comió los dulces a Gemini. O sea, y o sea, este podcast que tú puedes crear con Gemini que coge, ¿verdad? Pone a dos personas a discutir y contarte una historia y contarte una perspectiva con la data que tú le pusiste para que sea esta entretenida la información, eh, y que lo hace básicamente con nada de dificultad, o sea, con una calidad, es simplemente algo, es un reto dramático para nosotros y simultáneamente pues no perder el que sí, esa capacidad cognitiva pues no puede ser, y ahí me está pasando, presumo ahí también. O sea, yo antes me aprendía muchos más datos que ahora. Ahora me acuerdo de cosas y las busco y está rápido y aquí está. Ya no me estoy memorizando tanto las cosas como antes. De hecho, mi spam de lectura, que antes podía leerme un libro de tapa a tapa sin pararme o una o dos veces, quizás, ponle 1, 2 días, 3 días, me cuesta trabajo ahora, mucho más que antes. Creo que es más por las redes sociales que por el AI, por si acaso. O sea, el hecho de poder leer el periódico completo antes para mí era algo de todos los días. Ahora me cuesta trabajo hacerlo. Claro está, Y
en ese, Sí. perdóname que te interrumpa, en ese caso hay muchos factores que inciden. Uno es en, como mencionas muy bien, me imagino que tú siempre has tenido el hábito de leer, pero personas que no han tenido el hábito de leer, sabemos que hay estudios que siguen saliendo de que cuando tú lees la estructura de leer incluso en distintos idiomas, te, te- se ve en estudios que se utilizan muchas áreas del cerebro para poder, que te ayudan, ¿verdad? A crear más conexiones neuronales. Y cuando uno empieza a tener unos estilos de vida por el mismo efecto de este tipo de tecnologías, donde no tenemos el tiempo para hacer actividades que hacíamos antes, como más ejercicio físico, este tipo de trabajo, a mí también, hablando de algo personal, el tipo de trabajo que yo tengo trabajando con tecnología todo el día, uno tiene que obligarse a decir, pues ahora yo tengo que salir a caminar por lo menos 10 minutos, hacer algo para que, porque el sedentarismo afecta este tipo de procesos mentales también. O sea, hay estudios que han surgido, que ahora mismo puedo cometer un error en no decir el nombre, de que personas que se han identificado que hacen ejercicio como squats, que tienen las piernas fuertes, han tenido una relación con tener menos probabilidad de tener Alzheimer en el futuro, de tener un cerebro que puede tener, puede sostener más carga cognitiva. Hay muchas variables. Y yo creo que también cuando uno tiene tantos trabajos, pues también pasa eso, Jay, que en mi caso, cuando uno tiene más de unos un proyecto, pues de recordar todo es sumamente complejo. Y cuando uno también empieza a delegar en este tipo de tecnología a que me vas a recordar esto, pues claro que nos va a hacer va a tener un efecto a mediano o largo plazo en todos nosotros. Algo que querías decir que no te pregunté. La verdad, yo creo que yo aunque estoy, esto es como puertorriqueño, siempre lo menciono y creo que te lo he mencionado hasta fuera de cámaras. Mi propósito en todo este tipo de participación es siempre mantenerme conectado con Puerto Rico y poder presentar soluciones, ver cosas que están sucediendo en los Estados Unidos que a veces uno dice, en Puerto Rico pudiese esto ayudar a maestros, pudiese ayudar a estudiantes. Y hay un sinnúmero de cosas que el sistema educativo pudiese mejorar y poder tener, por ejemplo, un proceso de desarrollo profesional continuo y sostenido para los docentes con un plan bien estructurado, no solamente enfocado en cumplimiento federal, sino enfocado en realidad en la solución que tenemos, en los problemas que tenemos, que podemos solucionar si tenemos los datos y la estructura de datos y estrategia de datos para eso. Pudiese hacer maravillas, Jay. Lo que pasa es que yo sé que a veces cuando uno habla de estos temas, a las personas a veces no ver, que eso pasa mucho en desarrollo de software. Yo cuando quiero convencer a algún tipo de cliente en ver esto te va a funcionar, tengo que enseñarle lo que se conoce como un mock-up de que mira cómo se ve, mira cómo funciona. Entonces dicen, ah, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo estoy buscando hace tiempo. Pero cuando uno lo dice en palabras, a veces no llega, ¿verdad? De la misma forma. Puerto Rico tiene la oportunidad de ser un sistema como lo fue hace muchos años, que es ejemplar y que fue ejemplar y que hay cosas que todavía podemos mejorar por muchos datos que vemos. Yo creo, y déjame decirte, yo apoyo también lo que tú has mencionado en otras ocasiones. Yo cuando fui subsecretario intenté volver a dar las pruebas PISA. Yo creo que es necesario nosotros identificar que las pruebas CRECE, antes Meta PR, antes pruebas puertorriqueñas, son pruebas diseñadas con un proveedor que el departamento contrata y que no estoy diciendo, no dejan de ser estandarizadas, pero en cierta manera es un proceso de uno medirse a uno mismo para demostrar que está cumpliendo con ese requerimiento federal. Las pruebas NEP presentan otro panorama del proceso de aprendizaje de los estudiantes en matemáticas en cuarto y octavo, donde salimos muy por debajo de los Estados Unidos. Y eso no quiere decir que Estados Unidos está muy bien, porque cuando vemos los resultados de pruebas PISA, Estados Unidos no está en las primeras 10 posiciones. En Ujú. ocasiones está en la posición, cuando lo vemos de forma general, la 14, casi en la 20. Y cuando vimos la última vez que se dio las pruebas PISA en Puerto Rico, nosotros de 66 países estábamos en la posición 62 o en 64. Así que es importante ver las Y mucha diferencias gente entre el tipo de cuando pruebas. salió ese dato, profesor, Sí. y perdón que interrumpa, cuando salió ese dato, mucha gente dijo, ah, pero los estudiantes no toman en serio las pruebas en Puerto Rico. Y yo, pues peor todavía, o sea, eso demuestra el problema entonces, más allá de sola, y por si acaso, las pruebas PISA no son una prueba de embotellamiento de información, una prueba de razonamiento lógico, y esa es parte del problema, o sea, no, por eso es que son pruebas particulares. Buscan mucho más un razonamiento lógico, un pensamiento crítico más allá del embotellamiento de información, que honestamente pues el ser humano pues sí puede hacer mucho más fácil. Por eso las reválidas son pues muy chévere, está cool, pero no resuelven el problema de la calidad de médico que vas a hacer o la calidad de abogado que vas a hacer, etcétera. Eh, y sí, o sea, quisiera
sé que podemos hablar de eso, sé que tu herramienta, que la herramienta que estás usando en Texas, me gustaría ir detalladamente haciendo otro programa sobre eso, donde vayamos al detalle de lo que estás haciendo. Y esta herramienta que tiene Google, que te ha permitido básicamente usarse en Texas y que sé que estás trabajando en ella, pues podamos hablarla con Edgardo y con Nick, que conocen mucho más el tema que yo. Así que nada, te agradezco y quería, pues sí, o sea, tuviéramos esta conversación como un comienzo para la próxima conversación, donde vamos entonces a estar hablando de lo que Google está haciendo y de la herramienta que tú estás utilizando con esa herramienta de Google, que está disponible en Estados Unidos, no está disponible aquí, como YouTube TV. Pero bueno, pero pues presumo yo que en algún momento se añadirá. Así espero que sea. Y por cierto, la semana que viene vamos a estar con el líder de Google en Texas, en el área de Austin, pero él dirige la parte de educación. Y parte de lo que este servidor, tú puedes estar seguro, es que le voy a preguntar por qué en Puerto Rico no está disponible esto. Aunque no es mi trabajo acá, pero hay que hacer la pregunta. Así que agradecido por la oportunidad. Aunque esté en Texas, siempre soy puertorriqueño y siempre voy a buscar la manera de apoyar cualquier cosa que suceda en mi isla. Thank you. I appreciate it very much. Gracias por sacar la cara por PR desde allá. Y por si acaso, yo no lo entiendo. O sea, nosotros tenemos un test case bien particular que le puede dar a Google le puede dar una herramienta brutal porque es otro idioma. Así que también es una isla. O sea, hay unas particularidades que te pueden hacer replicar el modelo fuera de, ¿verdad? Más allá de la nación del continente. Pero bueno, gracias, profesor, como siempre. Gracias. Guillermo López Díaz. Gracias. Bienvenido a la Resistencia. Este es nuestro contenido premium. Pero por si te llegó sin que estés suscrito, puedes suscribirte entrando a jfonseca.com/premium. Ahí te va a llevar a YouTube y desde tu cuenta de Gmail. Por si acaso, esto no es para hacer sacrificios. Si suscribirte es un sacrificio para ti, no lo hagas. Pero si quieres tener acceso a los datos, te esperamos. Mencionamos encuestas, investigaciones, información exclusiva, primero en nuestro canal Premium. Y es que mientras otros especulan con los datos, nosotros